Bendiciones, mis hermanos, niveles A, B, C y D de liberación. Es la segunda clase de santidad. Queremos hoy ver en esta clase principios de santificación. Y queremos ver cómo es importante, ¿verdad?, que estos principios sean conocidos, sean vividos por la gente que se ministra, por la gente de liberación. Eso es importante porque Dios trabaja con lo que la persona cree. Dios trabaja con la fe de la persona. Cuando la persona cree, cuando la persona tiene fe en lo que lee en la palabra, en lo que Dios dice, en lo que le habla, en lo que le revela, su voluntad va a quedar sujeta a esa fe. Y entonces nosotros vamos a poder ser testigos del Todopoderoso. Una de las cosas que tenemos que saber todas las personas que ministramos liberación, todas las personas que se ministran, es de que Dios no es un mago. Dios no hace limpias. Dios cambia y transforma las vidas. Dios es un alfarero. Dios es un formador. Y no va a hacer nada que nosotros no creamos. Entonces, Dios va a formar nuestra vida y la va a cambiar poco a poco en la medida, ¿verdad?, de que nosotros le busquemos, en la medida de que nosotros estudiemos la palabra, en la medida de que nosotros empecemos a vivir esos principios del Todopoderoso, ¿sí? Dios lo que va a hacer para cambiar y transformar nuestra vida por el Espíritu Santo es que va a quitar todo aquello que estorba en nuestra vida para adorarle, para alabarle, ¿verdad? Para dar a conocer su nombre, para servirle, para crecer, para madurar. Entonces, si hay ataduras, ¿verdad? Obviamente que tú puedes escuchar una predicación y tú puedes decir, no, es que la predicación el Señor me habló y ahora sí me voy a dedicar a Él, ¿verdad? Y en esos momentos tú sientes, ¿verdad?, que tienes que dedicar tu vida al Señor, ¿verdad? Pero por cuanto hay yugos, lazos, cadenas, ¿verdad?, no vas a poder. Es importante la administración. Y dentro de la administración está implícito, ¿verdad?, que te tienes que ministrar liberación. Cuando tú vas a ministrarte, ¿verdad?, vas a recibir algo de parte de Dios a través del ministro, ¿sí? Entonces va a ser conforme a lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Entonces quizá en esa administración recibas liberación, quizás recibas una reprensión, quizás recibas una exhortación, quizás recibas un consejo, ¿sí? Quizás recibas sanidad, dependiendo, ¿verdad? Pero sí es importante que para que haya un proceso de santificación tengas que ministrarte liberación. Y esto tiene que ser con los ministros, ¿sí? Con gente que está buscando y que está viviendo santidad. ¿Sí? No puede ser que te ministres, ¿verdad?, en las bancas con el hermano, con la hermana, con X, Y, Z. No. Tienes que ir directamente, ¿verdad?, a los ministros. Ahora, es muy importante que sepamos que tú te tienes que ministrar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, que tú te tienes que ministrar, ¿verdad? ¿Cómo fue tu niñez? Tu carácter, tu área sexual, cómo piensas, qué sientes, ¿verdad? Porque generalmente vamos y decimos que nos hicieron, que nos dijeron, y siempre señalamos a las otras personas, ¿verdad?, pero no hablamos de nosotros. Entonces, la administración es para que nosotros se nos quite los yugos, los lazos, las cadenas y que podamos crecer. Ahora, una cosa importante es de que tú sepas que el ministro te puede ministrar desde tu niñez, ¿verdad?, hasta todas las áreas de tu vida, ¿sí? No puede ser que un ministro llegue y te diga, mire, si quiere yo le ministro desde su niñez. No, cualquier ministro con el cual tú te estés ministrando te puede ministrar desde tu niñez. No es de que vas a ir con uno a ministrar de tu niñez, con otro el carácter, con otro tus pensamientos. No. El ministro con el que te estés yendo tú a ministrar te puede ministrar todo,
¿sí? Porque en realidad es el Espíritu Santo que lo va a hacer. Eso por un lado. Por otro, cada vez que tú vayas a ministrarte, tienes que haber buscado a Dios. Tienes que haber clamado al Espíritu Santo y tienes que haberle dicho al Espíritu Santo, escudriñame. Saca de mí, redargúyeme, llévame a arrepentimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando ya vayas con el ministro, ya sabe el ministro qué es lo que va a hacer, ¿sí? Porque la obra es del Espíritu Santo, no es de hombre, ¿sí? Entonces, fíjate, una de las primeras cosas, ¿verdad? Para que una persona se ministre es que tiene que confesar pecados ocultos, ¿sí? La Escritura dice que la palabra de Dios entra hasta los huesos, que la palabra de Dios es medicina a los huesos, ¿verdad? ¿Y qué vienen a hacer los huesos? En nosotros, ¿qué vienen a hacer toda esa estructura ósea en nosotros, ¿verdad? Es precisamente sustancia, es semillas, ¿verdad? Nuestros huesos son las semillas, ¿verdad? Viene a ser el vigor, viene a ser el afecto, viene a ser identidad, ¿verdad? Viene a ser unidad, vienen a ser esos cimientos. Si nosotros no tuviéramos huesos, ¿verdad? Estaríamos como una bola de masa, ¿sí? Pero entonces tenemos una estructura ósea y tenemos esas semillas, esos cimientos, ¿verdad? Te voy a decir que puedes leer Salmo 34:20, Jueces 9:2, Job 19:20, segundo libro de Samuel 5:1, segundo libro de Samuel 19 de 12 a 13, primer libro de Crónicas 11:1, Proverbios 3:7-8, Isaías 58:11, ¿sí? Entonces, así como la palabra penetra hasta los huesos, el pecado también, la iniquidad también, va a penetrar, ¿verdad?, a los huesos y los puede consumir. Los huesos se pueden envejecer. De por sí que ya por nuestra misma naturaleza caída, ¿verdad?, hay un envejecimiento. Bueno, pues si tú vives en pecado, si hay iniquidad, ¿verdad?, haz de cuenta que esto se va a acelerar, ¿sí? Los huesos se hieren, los huesos pierden la paz, los huesos se abaten, la envidia viene a carcomer los huesos, ¿sí? El mismo envejecimiento por nuestra naturaleza caída, ¿verdad?, va a quebrantar los huesos, ¿sí? En todo esto puedes leer aquí Salmo 31:10, 32:3, Salmo 42:10, 38:3, 51:8, Proverbios 14:30, Lamentaciones 3:4. Entonces vemos que el pecado va a estar sobre los huesos, Ezequiel 32:27, y nos dice que la desesperanza seca los huesos, Ezequiel 37 del 1 al 11. El espíritu triste seca huesos también, Proverbios 17:22. La lengua blanda quebranta los huesos, Proverbios 25:15. Entonces nosotros vemos en todo esto que no puedes andar, ¿verdad?, hablando del hermano, de la hermana, ¿verdad? Porque todo esto va a traer o se va a reflejar y va a traer un efecto sobre tus huesos, sobre esas semillas, ¿verdad? Sobre esos cimientos, se van a debilitar, se van a entristecer, van a perder paz, va a traer enfermedad, ¿sí? Entonces vemos que el pecado va a minar tanto órganos como los huesos, ¿verdad? Y por lo tanto la salud, ¿sí? Entonces, cuando el pecado penetra, cuando el pecado toca los huesos, ¿verdad?, va a causar las enfermedades, y nosotros vemos que físicamente, ¿verdad?, hay osteoporosis o osteoartritis, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo mejor es tener la palabra, ¿verdad?, porque la misma palabra dice que la buena nueva conforta los huesos, Proverbios 15:30, los dichos suaves son medicina para los huesos, Proverbios 16:24, ¿verdad? Ahora, es importante que nosotros sepamos que Dios sabe y conoce nuestros pecados, sí, pero una de las cosas que Dios quiere, ¿verdad?,
es que tú estés de acuerdo en tu corazón en confesar tu pecado. Porque una vez que en tu corazón estás de acuerdo en confesar tu pecado, es porque te quieres arrepentir de ese pecado. Mientras tú no te arrepientes de tu pecado, ¿verdad? No puede fluir el perdón de Dios. No puede fluir la gracia del perdón. Entonces es importante el arrepentimiento para que haya precisamente el perdón de pecados, y entonces se tiene que confesar lo oculto y lo secreto, ¿verdad? Y lo que está también aquí implicando es de que cuando tú le confiesas a Dios ese pecado oculto, es que ya te cansaste de ese pecado oculto. Una persona que no se ha cansado de un pecado no lo va a confesar, ¿sí? Entonces, Dios lo conoce, sí, pero tu corazón tiene que estar de acuerdo para decírselo a Dios. Porque entonces, ¿verdad? Tú te vas a arrepentir, vas a tener perdón de parte de Dios, ¿sí? Y además, el pecado oculto es un derecho legal para que el enemigo toque tu vida, ¿sí? Entonces, tiene que haber arrepentimiento para que tu pecado sea perdonado, tiene que ser confesado. El arrepentimiento lo que va a hacer es que te va a permitir volverte a Dios con todo tu corazón sin culpa, si lo vemos en el caso de David, que ese hijo que tuvo producto de adulterio, ¿verdad? Él se postró, él ayunó, él oró, él clamó, ¿verdad? Sin embargo, cuando él se da cuenta que su hijo ya había muerto, pues lo que hizo realmente, ¿verdad? Es que se levantó, se lavó y adoró a Dios. Segundo libro de Samuel 12, ¿verdad? 20. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los acontecimientos, es decir, que su hijo partió, que su hijo murió, ¿verdad? Él ya no tenía culpa, porque se arrepintió, ¿sí? Entonces no tenía ya remordimiento. Entonces, él se sintió, ¿verdad? Perdonado. Se levantó, perdonado. ¿Hizo lo que tenía que hacer? Sí. Entonces, ya cuando supo que su hijo había muerto, pues se levantó perdonado y lo que hizo fue adorar a Dios en libertad, sin culpas. Entonces, quiere decir que cuando una persona tiene culpas, hay pecado. Hay pecado, ¿verdad? Ahora, puede ser un pecado, ¿verdad? Que no quieres entregar, que todavía encuentras deleite en él y tú crees que no es malo, ¿sí? Pero si hay culpa, hay pecado. Ahora, hay otros pecados, ¿verdad? Que son ocultos, ¿verdad? Que es un pecado del pasado, pero que no te acuerdas, que por alguna razón lo olvidaste, está oculto, pero entonces yo te quiero decir que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que escudriñe, para que saque lo oculto y lo secreto. Entonces ahí es muy importante sí leer la palabra, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo obre, ¿sí? Todo pecado oculto, aún que tú ocultaste, que tú olvidaste, ¿verdad? Va a producir aromas, olores de inmundicia, ¿verdad? Colores, y esto va a atraer demonios. Es un derecho legal. Por eso es importante decirle al Espíritu Santo que nos escudriñe, ¿verdad? Para que Él mismo saque lo oculto y lo secreto, ¿sí? Entonces, nos dice ahí Salmo 32, 1-5, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Adonai no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Entonces, el pecado callado hace envejecer los huesos y va a traer enfermedad. En mi gemir todo el día, ¿sí? Y además, el pecado callado va a traer culpa. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión, mis transgresiones a Adonai, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, pecado callado es pecado comido. Pecado callado es pecado no reconocido. ¿Sí? Entonces el Señor no puede hacer nada. Porque tú no quieres. ¿Sí? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces aquí es otro punto importante. Puede ser que lo confieses, ¿verdad?
pero igual que no te apartes. Entonces, dice que alcanzará misericordia el que lo confiese y se aparta, es decir, que lo deja, ¿sí? Ahora, aquí es importante porque muchas veces la gente, ¿verdad?, renuncia al pecado, a ese pecado, pero la palabra no dice renuncia, dice que te tienes que arrepentir, ¿sí? Y bueno, te voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, mucha de la gente que toma hace mandas por una manda por 3 meses, pero está esperando ya ese tiempo, ¿verdad? O sea, esa persona renunció 3 meses a su pecado de alcoholismo, pero llegando los 3 meses vuelve a incurrir en lo mismo. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento. Entonces la palabra dice que tiene que haber un arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de mente, de actitud. Es realmente dejar por arrepentimiento ese pecado, ¿sí? Entonces, no es renunciar. Si tú renuncias pero no hay un arrepentimiento, lo vas a volver a cometer. Entonces, la palabra dice arrepentirse porque viene un cambio de mente, un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque ese cambio de mente, de actitud, es salida del corazón porque le permitiste trabajar al Espíritu Santo, ¿sí? Nos dice Salmo 38, 18, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Aquí me contristaré está implicando y me arrepentiré por mi pecado. Ese arrepentirse es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que redarguir. O bien, como lo dice la Escritura en 2 Corintios 7, del 9 al 11, que está hablando, ¿verdad?, que hay una tristeza que produce Dios, pero que esa tristeza es para salvación. Esto se le llama arrepentimiento. Este ser contristado por Dios es un arrepentimiento para salvación, ¿sí? Si es ser contristado por el mundo, es solamente remordimiento y vas a volver a incidir en el mismo pecado. Entonces tiene que ser un contristar por Dios, por el Espíritu Santo, para que realmente sea un arrepentimiento para salvación, ¿sí? Isaías 14, del 12 al 15, nos dice cómo lo que Dios realmente ve es el corazón. Tú puedes decir lo que quieras con la boca, ¿verdad?, con tus labios, ¿verdad?, pero Dios lo que ve es el corazón. Nos dice, ¿verdad?, Isaías 14, del 12 al 15, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, aquí lo que estaba viendo Dios era el corazón del lucero, ¿sí? Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otro punto sería quebrantar o vencer el espíritu de la carne. El espíritu de la carne aquí se está refiriendo al viejo hombre. Y cuando una persona vive en el viejo hombre, en la carne, su condición es de un niño aunque haya recibido a Cristo, ¿sí? Y como dice la Escritura, el niño es esclavo, ¿sí? Entonces, no importa una persona que sea adulta, una persona que tenga 90, 80, 70, 60, 50, 40, 20, 25, no importa la edad que tenga cronológica, ¿verdad? Cuando reciba a Cristo Jesús, es un niño. Y entonces, si ese niño vive en el viejo hombre, es un esclavo, ¿sí? Es decir, puede ser engañado. Y este esclavo no puede tomar, ¿verdad?, la herencia, porque es engañado por filosofías, huecas sutilezas, ¿verdad?, por las cosas que son del mundo y no son del espíritu, ¿sí? Entonces aquí, si alguien en Cristo vive según las obras de la carne, lo que va a pasar es que hay muchos derechos legales para que el enemigo toque su vida.
Y dice realmente, ¿verdad?, la Escritura, que los que practican tales cosas, es decir, los que están practicando las obras de la carne, los que están viviendo en el viejo hombre, no heredarán el reino de Dios. Ahí en Gálatas 5:21, 1 Corintios 6:9-10, Efesios 5:5, ¿sí? No heredarán el reino de Dios porque están viviendo en el viejo hombre y el reino de Dios es espiritual. Entonces también esto está implicando que pueden perder la salvación. El vivir en las obras de la carne se puede perder la salvación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que va a hacer es que se va a contristar. De acuerdo a Efesios 4:30, se va a apagar, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:19, y se va a ir. Entonces, tenemos que, hermano, aprender a escuchar al Espíritu Santo. Tenemos que aprender a experimentar el redarguir del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo habla suavecito, dulce, tierno. Entonces, imagínate si una persona está en el antro, el tipo de música, eso viene a ser totalmente el mundo. Entonces, ¿vas a escuchar la voz del Espíritu Santo? No la vas a escuchar, porque es suavecita, dulce, tierna, ¿sí? Entonces, tiene que venir, hermano, ese redarguir del Espíritu Santo, y tenemos que ser sensibles a ese redarguir del Espíritu Santo para apartarse del pecado, porque entonces le estamos resistiendo al Espíritu Santo, ¿sí? Fíjate bien, cuando se estaba sin Cristo, cuando se estaba en el mundo, no tenías ningún conflicto en cuanto a que vivías en la carne. Y las cosas que obtenías era por tu mal carácter, ¿sí? Porque controlabas a través del mal carácter, ¿verdad? Por tu posición. Entonces tú obtenías las cosas y pues para ti eso estaba bien, ¿no? Pero ya en el Señor, cuando ya recibimos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo en el espíritu humano, en nuestro espíritu. Y entonces el viejo hombre, todo lo que implica el comportamiento del viejo hombre, las obras de la carne, se oponen a lo que es la vida del espíritu. Entonces se entra en una lucha, pero bueno, yo te digo que ya es ganancia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la vida de la carne no le gusta la vida del espíritu. El viejo hombre se opone a la vida del espíritu, ¿sí? Entonces viene una lucha, de acuerdo a lo que nos dice Gálatas 5, del 16 al 17. Bueno, de hecho, el mismo Pablo dice, ¿verdad? Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hago. Oh, miserable de mí, dice. Entonces, nosotros en este momento o en ese tiempo que estás en esa lucha, tienes que aprender a clamar al Espíritu Santo. Él es el que nos va a dar la victoria. Porque tenemos una manera de pensar del mundo, tenemos una manera en nuestros sentimientos del mundo, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a querer cambiar todo eso, va a querer transformarlo, pero el viejo hombre se va a oponer y va a querer seguir, ¿verdad?, dominando. Entonces viene ese conflicto, esa lucha, pero clamando al Espíritu Santo, Él tiene que traer la victoria, ¿sí? Entonces, si no hay lucha, no hay victoria. Nosotros lo podemos ver claramente, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel, para tener la tierra prometida, para tomar la tierra prometida, hubo una confrontación, hubo una lucha, pero finalmente el Señor les dio la victoria. Entonces aquí el vencedor es Jesucristo y nosotros podemos tomar esa victoria a través de clamar al Espíritu Santo en circunstancias de lucha, en nuestra mente, ¿sí? Igual en nuestros pensamientos, sentimientos, ¿sí? Porque el Espíritu Santo quiere cambiar todo eso, derribar todas esas fortalezas, arrancar esos rudimentos, y el viejo hombre quiere, ¿verdad?, seguir estableciendo todo lo que es del mundo, ¿sí? Entonces tenemos que clamar al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vencer el espíritu de la carne es manifestar la vida de Cristo, pero solamente va a ser, ¿verdad?, si clamamos al Espíritu Santo, ¿verdad?, si leemos la palabra, si oramos, ¿verdad? Entonces,
Vencer el espíritu de la carne es manifestar la vida de Cristo, ¿verdad? Es vivir en el espíritu, es buscar la guía del Espíritu Santo. Cuando se vive en las obras de la carne, cuando se vive en el viejo hombre, estas obras de la carne lo que van a hacer es destruir el fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces lo único que va a matar las obras de la carne es precisamente el Espíritu, vivir en el Espíritu. Nos dice Gálatas 5:19, ¿verdad? Al 22 dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces, no pueden estar, las obras y el fruto del Espíritu, no. O están las obras de la carne o está el fruto del Espíritu. Pero si hay obras de la carne, van a destruir lo que es el fruto del Espíritu, ¿sí? Y lo que queremos es que se manifieste, ¿verdad?, el fruto del Espíritu. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿sí? Entonces, aquí el niño es engañado por filosofías y huecas sutilezas, por las tradiciones, ¿verdad?, de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y lo que quiere el Señor es que no seamos engañados, ¿sí? Oye, imagínate si el Señor nos da una herencia como niños, como esclavos, cualquiera va a llegar y te la va a quitar, la vas a perder, ¿sí? Romanos 8, versículo 1 y 13 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, según Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 1 Corintios 3, del 1 al 4 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, un niño en Cristo es un carnal. Es decir, que se comporta como alguien que no tiene a Cristo, ¿sí? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, el niño necesita leche, porque no tiene, ¿verdad?, los dientes, no tiene las proteínas, las enzimas para digerir un alimento sólido, ¿sí? Entonces tiene que necesitar la leche espiritual no adulterada, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Entonces una persona con el celo de la carne es carnal, ¿sí? Una persona con contiendas, con disensiones, es carnal. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Nos dice Gálatas 2:20. Fíjate bien, se tiene que crucificar realmente, ¿verdad?, lo que es la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 4:1 dice, vamos a leer el 1 y el 3, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero ahora en Cristo tenemos que estar bajo los fundamentos de Cristo, según nos dice Hebreos 6:1. ¿Sí? Ok.
Nos dice ahí Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quiere decir que los niños en Cristo no tienen el discernimiento para distinguir una artimaña, ¿sí? Una artimaña del error. Entonces, nosotros tenemos que estar cuidadosos en eso. Entonces, por eso es importante que lleguemos a la unidad de la fe de Cristo, porque a ese nivel no se es engañado, pero no solamente a la unidad de la fe, tiene que ser también a la unidad del amor, a la unidad de la justicia, ¿verdad? A la unidad de gobierno, porque solamente es en ese nivel de Cristo Jesús en el que no se será engañado, ¿sí? Dice 1 Pedro 2, del 1 al 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para salvación. Entonces, el niño necesita para crecer la leche espiritual no adulterada. Nos dice el siguiente punto que se tiene que quebrantar o se tiene que vencer el espíritu del mundo. El espíritu del mundo, ¿verdad? Es un sistema de Satanás que viene a ser un sistema de maldad, de pecado, de iniquidad, de corrupción, de injusticia, que en la actualidad está operando a todos los niveles, ¿sí? Este espíritu opera con vanagloria. Este espíritu, ¿verdad? Hace que la persona se sienta por encima de los demás, que se sienta más que los otros, que se sienta mejor que los otros, que merece todo antes que los demás. Para las personas sobre las cuales opera este espíritu de vanagloria, ¿verdad? Los demás son poco. Entonces, aquí el espíritu de vanagloria, ¿verdad? Es una persona, ¿verdad? Que confía en sí misma, es una persona que se jacta de lo que es, por sus cualidades, por sus características, ¿no? Entonces, pero fíjate que a pesar de que es jactanciosa, que es vanagloriosa, ¿verdad? Pues en realidad odia y aborrece, ¿sí? No perdona. Es fácil que el alcohol domine a la persona, utiliza un lenguaje obsceno. Entonces, las personas vanagloriosas así son, que se sienten por encima de lo demás, pero tienen muchas cosas que son de la carne, ¿sí? Jesucristo fue tentado por este espíritu. Dijo, todo esto te adoré si postrado, todo esto te daré si postrado me adorare. De acuerdo a Mateo 4, 8, 9. Pero, de acuerdo a Juan 16, 33, Jesucristo venció a este espíritu, ¿sí? Entonces, nos dice la misma palabra que si este espíritu fue vencido por Jesucristo, este espíritu del mundo, entonces quiere decir que el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Sí me explicó? Nos dice también ahí, ¿verdad? Vamos a leer aquí Proverbios 23, 31. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces vemos que muchas veces la vestimenta, la actitud hipócrita, la posición de una persona, ¿verdad?, hace que encubra su pecado. Pero si ese pecado está encubierto, la persona no va a prosperar delante de Dios, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en Levítico 10, del 9 al 10 nos dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, esto es algo que está el Señor dando a estas personas por el privilegio al cual los está llamando, ¿sí? En este caso está diciendo, ¿verdad?, no beberéis vino ni sidra. Pero ¿acaso no tenía privilegio los hijos de Aarón? ¿Acaso no tenían privilegio los hijos de Elí? Sí,
Pero ellos, ¿verdad? Tuvieron, ¿verdad? Como pecado usurpar la autoridad de Aarón y ofrecer fuego extraño. En el caso de los hijos de Elí, ¿verdad? No respetaban, ¿verdad? Las cosas sagradas del tabernáculo. Entonces tenían un privilegio, ¿verdad? De que los colocaba en una posición, pero ellos no respetaban eso, encubrían sus pecados, pero no prosperaron, porque vemos que los hijos de Aarón y los hijos de Elí fueron muertos. ¿Sí? Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque el enemigo solamente espera circunstancias y tiempo, ¿sí? El enemigo es muy astuto para actuar, ¿sí? Nos dice en Santiago 4, del 4 al 5, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, Jesucristo venció el espíritu del mundo. Fue tentado por este espíritu y lo venció. Pero entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a ser amigos del mundo? Bien nos dice, ¿verdad? Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este espíritu fue vencido por Jesucristo. El espíritu del mundo fue vencido por Jesucristo. ¿Sí? Segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. En el mundo está lleno de corrupción, de injusticia, y ellos te prometen cosas, ¿verdad? A través de medios de comunicación, en un mismo trabajo, ¿verdad? Pero dice que ellos mismos son esclavos de corrupción. No pueden escapar a la injusticia, a la corrupción. Son esclavos de esto. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Sí? Entonces, cuidado. Primera de Juan 2, del 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí los deseos de la carne vienen a ser las concupiscencias, los deseos y las pasiones desordenadas, la codicia que entra por los ojos. Tú ve ahí, lee Génesis 3:6, ¿verdad? Te das cuenta que la codicia entra por los ojos. Los deseos de los ojos es la envidia, el celo, ¿verdad? La vanagloria de la vida es ser ansiosos, ¿verdad? De que confías, ¿verdad? En ti mismo, ¿verdad? De tus cualidades, de tu inteligencia, de tu posición, ¿verdad? Y de esto es soberbia y de esto, ¿verdad? El ser se hace altivo, ¿sí? Entonces, esto no es de Dios, ¿sí? Nos dice 1 de Juan 4, del 4 al 5, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice el 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Nos dice 1 de Juan 5:4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es nuestra victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿sí? Entonces, el origen de nuestra fe es justicia. La naturaleza de nuestra fe es justicia. Es Jesucristo quien venció al mundo. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, Jesucristo venció al maligno. Venció al espíritu del mundo. ¿Sí? Romper maldiciones ancestrales. Bueno, una maldición ancestral es el castigo que Dios da a la desobediencia del hombre. Deuteronomio 11:26, 27:13, 28:15 en adelante. La maldición es ausencia de bendición y es el pago que recibe el hombre por su iniquidad y alcanza a tus generaciones. Entonces, cuando tú crees que nadie te vio que cometiste un pecado, que estás adulterando, ¿sabes qué? Esa es una maldición. Ese pecado tuyo está engendrando maldad, iniquidad,
Y esa maldad y esa iniquidad es lo que va a alcanzar a tu siguiente generación. Eso va a ejercer una influencia, un poder que va a empujar a la siguiente generación, a tus hijos, a tus nietos, a pecar de la misma manera. ¿Sí? Entonces, los va a alcanzar a tus generaciones. Entonces, el castigo de Dios está en los que anduvieron en desobediencia. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que la maldición no es gratis. Siempre va a tener una causa y que esta te va a perseguir aunque tú cambies de ciudad, de casa, de trabajo. Te va a perseguir porque la maldición tiene que ser quebrantada. ¿Sí? Conforme dice la palabra. La desolación y las ruinas de muchas generaciones de idolatría, de brujería, de hechicería, de ocultismo, de pecado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son ruinas. Y eso es, ¿verdad?, lo que heredaron los ancestros a las generaciones actuales, ¿verdad? Y con esto, con las ruinas no se puede edificar. ¿Sí? Isaías nos habla de que los que pueden reedificar son los que están en Cristo, los que reciben liberación, los que viven principios de la palabra, ¿verdad? Entonces no puedes reedificar sobre ruinas que heredaste de los ancestros. Primero se tienen que romper estas maldiciones ancestrales a nivel del cuerpo, del alma y del espíritu para que puedas santificarte y entonces empezar a reedificar. Nos dice Deuteronomio 11:26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Dios siempre va a poner delante del hombre, ¿verdad?, lo que es bueno y lo que es malo. Y le da la voluntad para que el hombre pueda elegir en su voluntad. Dios no te puede obligar. Nos dio una voluntad para eso. Dios no nos quiere a fuerza con Él. Dios quiere que caminemos de acuerdo con Él. Y para poder caminar de acuerdo con Él es a través de la santificación, porque Él es santidad. ¿Sí? Entonces, ve, simplemente cuando nosotros estábamos sin Cristo, siempre estábamos en desacuerdo con Dios. Siempre estábamos, te pasaba algo y le echabas la culpa a Dios. No, y es que por esto, y es que por lo otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estábamos en el camino. Cuando recibimos a Cristo, por la fe en Cristo, la fe nos santifica, la sangre de Cristo nos santifica y tienes gozo y tienes paz, porque ese es el principio, ¿verdad?, que te estás identificando con el sacrificio de Cristo y es el principio en que estás de acuerdo con Dios. Y en la medida en que empiezas a santificarte por el Espíritu Santo, vas a estar más de acuerdo con Dios. Por eso es importante la santificación. Por eso Dios hizo descender la santidad a través de Jesucristo para que nosotros pudiéramos santificarnos, para poder estar de acuerdo con Dios, para poder caminar de acuerdo con Dios. Entonces, dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. ¿Sí? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Deuteronomio 27:13 dice, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar maldición Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan, Neftalí. Dice, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Bueno, aquí faltó un versículo, ¿verdad? Porque dice que unos están en el monte Ebal, que estos son los que van a pronunciar maldición, pero otros están en el monte Gerizim para pronunciar bendición. Entonces, nuevamente, el Señor vuelve a poner aquí, mira, si tú haces esto es mal, esto es pecado, vas a tener maldición. Si te vas por aquí, esto es bendición. Lo mismo lo hizo con Adán y Eva. A toda su creación le ha dicho, esto es bueno, y si te vas por aquí es bendición, esto es malo, y si te vas por aquí es maldición. ¿Sí? Pero tú vas a decidir porque nos da una voluntad. A toda su creación le ha puesto voluntad, ¿sí? Para que nosotros decidamos. Y entonces, al decidir por Dios, nuestra voluntad se va a sujetar a los principios de Dios para poder caminar de acuerdo, ¿sí? Entonces, dice en el 14 del 27 de Deuteronomio, dice, y hablarán los levitas y dirá todo varón de Israel
en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación adornada, obra de manos de artífice, y la pusiera en lo oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá bien. Está hablando de idolatría. Maldito el que deshonrare a su padre, a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Entonces tú no le puedes robar, ¿verdad?, al vecino, ¿verdad?, porque era un terreno todavía sin construir, le roba 5 centímetros. Maldito el que redujere, ¿verdad?, el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Te estás acarreando una maldición. Cuidado, ¿verdad?, con que tú, ¿verdad?, quieras estar, que se siente intimidado un hermano, una hermana, alguien en tu trabajo, ¿verdad?, porque les estás restringiendo su espacio, porque no te cae bien el hermano o la hermana, o no te cae bien el compañero de trabajo. Te estás acarreando una maldición, ¿sí? Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Entonces, aquí cuidado, mis hermanos, que tú utilices la palabra al fin que la persona no sabe y lo hagas errar, ¿sí? Cuidado. Acuérdate de lo que dice la palabra, el caso de Leví y de Simeón, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Trajo una maldición para ellos. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Pues cuidado con que un extraño, ¿verdad?, una viuda, tú quieras tomar ventaja al fin que no tiene quien lo vea, ¿verdad? Te estás acarreando una maldición, ¿sí? Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Aquí ya está hablando de cuestiones de perversiones. Por cuanto descubrió el regazo de su padre, dirá todo el pueblo amén. No importa que sea, hermano, que sea una hermanastra, una madrastra, un padrastro, no importa, ¿sí? Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Brujos, hechiceros, abortos, hermano, asesinos a sueldo, ¿verdad? Todo esto es ocultamente. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Nuevamente abortos, hermano, brujos, hechiceros, el que mata a sueldo, ¿verdad? Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Tú puedes leer el capítulo 28 de Deuteronomio, del 15 en adelante, y te vas a dar también cuenta, son muchos versículos, ¿verdad?, cómo ahí hay plagas, cómo hay peste, cómo hay enfermedad, ¿verdad? Cómo trabajas, ¿verdad? Y se te va tu dinero, ¿verdad? Cómo no te rinde lo que obtienes de tu campo, ¿verdad? Entonces, todo eso son maldiciones. Tienes que leerlo, porque si no, pero no te digo que lo leas por leerlo. Tienes que leerlo orando al Espíritu Santo para que Él te hable, ¿sí? Nos dice Job 8, del 8 al 9, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como las golondrinas en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, hermano, la maldición siempre tiene una causa. ¿Que por qué te está pasando X situación? ¿Sí? Es que hay una maldición, ¿sí? Revisa la palabra, los versículos que te estoy diciendo, pero a la luz del Espíritu Santo. Lamentación 3:64-66. Dales el pago a Adonai según las obras de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Adonai. Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones y generaciones levantarán, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. 61:4 de Isaías. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, pero esto solamente es estando en Cristo y saber cómo se rompen las maldiciones ancestrales, ¿sí?
Si no, tú puedes escuchar la palabra, ¿verdad? Y tú puedes decir, no, es que el Señor me habló y ahora me quiero realmente consagrar para el Señor. Si tú no te ministras, si no se te quebrantan las maldiciones ancestrales, no puedes. Porque hay yugos, lazos, cadenas. Cuando Jesucristo resucita a Lázaro, ¿verdad? Ya está ahí, Lázaro fuera, pero no puede caminar. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a los discípulos? Quitarle las vendas y dejarlo ir. Entonces, muchas veces estás parado en el camino de Cristo, pero esas vendas son yugos, lazos, cadenas, ¿verdad? Que te impiden caminar, que te impiden ver, que te piden oír, que te impiden, ¿verdad? Seguir a Cristo. ¿Tienes el anhelo? Sí, pero no basta con anhelar. Se tienen que quebrantar las maldiciones ancestrales. ¿Sí? Santificarse cuando atacan brujos hechiceros. Aquí es muy importante, ¿verdad? Que nosotros no seamos ignorantes de la palabra. La palabra del Señor, el Señor la dejó para nuestra defensa. En la palabra hay, ¿verdad? Intercesión, adoración, liberación, hay guerra, hay sanidad, ¿verdad? Pero si el pueblo, si la gente en Cristo no se le enseña a leer la palabra, sabes que puedes estar escuchando, pero tú siempre tienes que estar confirmando con la palabra que lo que escuchaste viene de Dios. ¿Sí? No te conformes solamente con escuchar, constata, revisa, escudriña en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, la ignorancia en el pueblo de Dios es pecado por no escuchar la advertencia, porque viene ahí mucha de lo que es liberación preventiva, que es advertirte, ¿sí? ¿Para qué? Para que si tú le escuchas, eres libre. ¿Sí me explicó? Entonces la palabra está llena de eso. Y al Señor además te habla en sueños y en visiones. Te revela la palabra con voz audible. Ahora, aquí la cuestión no es de que tú andes con tanto el sueño de aquí, allá y acullá. ¿Sí? Porque le estás profetizando. El Señor te revela para que escudriñes en la palabra, para que vayas con el ministro. Y si el enemigo se está levantando en contra tuya a través de la generación maligna de brujos hechiceros, es para contraatacar, no para andarlo profetizando y sin contraatacar. Entonces, ahí dice la palabra que el pueblo de Dios pereció por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Entonces, tenemos que estar atentos y tenemos que estar apercibidos, ¿verdad? Entonces, cuando el enemigo lanza dardos, ¿verdad? El Señor te va a revelar. Nos dice Juan 10:27, Lucas 22:31 al 34, Primera de Tesalonicenses 2:18, ¿sí? Dice 10:27 de Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me siguen. Entonces, ¿tú cómo vas a conocer la voz del pastor de las ovejas? En la presencia de Dios, en la palabra. Si tú no entras a la presencia de Dios, si tú no oras, si tú no tienes comunión con Dios, no conoces la voz del pastor de las ovejas, ¿sí? Nos dice Lucas 22:31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, vemos que el enemigo, ¿verdad?, va a atacar, ¿verdad?, pero que nosotros tenemos al Espíritu Santo, que el Señor nos va a hablar como hijos de Él para percibirnos. Otro punto sería, ¿verdad?, no ser hacedores de maldad. Fíjate bien, muchos creyentes capacitados por Dios obedecieron, pero algunos creen que ya era su tiempo de hacer la voluntad de Dios, de hacer cosas para Dios, y se enviaron a ellos mismos. Entonces se salieron del tiempo profético de Dios. Ya no están alineados a la voluntad de Dios. Otros tienen dones y desvían el camino a la derecha o a la izquierda. Entonces, estos que se fueron a la derecha o a la izquierda, aunque hagan milagros, prodigios, señales, torcieron el camino
viviendo como el mundo. Entonces, algunos consideran que ya no deben de estar sujetos a autoridades porque tienen al Espíritu Santo quien les habla y ellos obedecen sin tomar en cuenta las autoridades establecidas por Dios. Aunque el Espíritu Santo te hable, te revele, no puede quebrantar el diseño de autoridad. No puede quebrantar el diseño de autoridad. Tienes que sujetarte a las autoridades que ha sido establecido, ¿sí? Entonces, Dios llama y capacita, prueba y envía en el tiempo profético. Y son a los que Dios va a respaldar. Ahora, muchos pueden desviar el camino. Al desviar el camino van a contaminar los dones. Y entonces, ¿verdad? Hablo que son dones que están ya ejercidos, ¿verdad? Ejercitados. Y entonces quiere decir que esos dones contaminados, aunque estén siendo utilizados, están contaminando a la gente. Entonces, por ejemplo, si una persona desvió el camino y echa fuera demonios, ¿tú cómo sabes, verdad? Si salió un demonio, pero le colocaron otro. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, ¿qué pasó en la eternidad con Lucero? ¿Sí? Él tenía poder, en la eternidad él tenía dones, ¿verdad? Los cuales en su caída los corrompió. Y ese poder corrompido es lo que le ofrece a la generación maligna de brujos, hechiceros, de santeros, ¿verdad? Pero ese poder lo utilizan para matar a otras personas, ¿verdad? Para sanar, ¿verdad? Pero es un poder corrompido, de tinieblas. Entonces, el que camina en Cristo y desvía el camino, el poder que tienes por los dones, lo estás contaminando. ¿Sí? Entonces el Señor ya no te está respaldando, ¿verdad? Entonces, muchos que estuvieron en la mano de Dios, siendo formados y fueron utilizados en gran manera, desviaron el camino, porque después de algún tiempo ya no le dieron la gloria a Dios, le robaron la gloria a Dios y Dios no va a compartir su gloria con nadie. Mateo 7, 21 a 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. No hacer la voluntad de Dios, no buscar la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios, te convierte en hacedor de maldad. Bendiciones, mis hermanos.